Apenas voy a empezar, al final me lo recuerda y yo la pongo presente. Ok, bueno, el tema de hoy se llama elasticidades y vamos a ver 3 tipos de elasticidades. Uno es la elasticidad precio. Que se llama elasticidad precio de la demanda. El segundo tema, el segundo tipo de elasticidad es elasticidad cruzada. Ok, déjenme para ver. Ahora sí. Ok, elasticidad cruzada y por último elasticidad de ingreso. Okay. Esos son los 3 temas que vamos a ver hoy y vamos a empezar con elasticidad precio de la demanda. Okay. Entonces, la elasticidad precio se deriva del concepto de ley de demanda. Recuerden que la ley de demanda dice que si aumenta el precio, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Disminuye. ¿Okay? ¿Todos están viendo mi pantalla? Ok, bueno. Si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada. Pero esta disminución de la cantidad demandada puede variar. Por ejemplo, si yo tengo un bien como la gasolina y aumenta el precio, la cantidad demandada va a disminuir, pero va a disminuir muy poquito. Porque es un bien que todos necesitamos, tenemos que seguirle poniendo gasolina al carro, entonces o sea, la cantidad casi que ni se mueve, sí, disminuye pero muy poco. Pero en otro caso, como los chocolates, si aumenta el precio, la cantidad también va a disminuir, pero en este caso la cantidad va a disminuir mucho. Incluso podríamos decir que podríamos pasar a cero la cantidad, dejar de comer chocolates, porque es un bien que no necesitamos. Entonces, eso es precisamente lo que mide la elasticidad, que cuando cambia el precio, la cantidad demandada va o disminuir mucho o disminuir poquito. Precisamente ese mucho o poquito, eso es lo que mide la elasticidad. Entonces vamos a definir el concepto de elasticidad. Katia, ¿podría cerrar su micrófono, por favor? Gracias. La elasticidad mide la sensibilidad en la cantidad demandada cuando cambia el precio del bien. Jenny, ¿podría cerrar su micrófono? Chicos, porfa, mantengan sus micrófonos cerrados.
Entonces, la elasticidad, eso es lo que mide la sensibilidad en la cantidad demandada cuando cambia el precio del bien. O sea, es esa sensibilidad, si cambia mucho o si cambia poquito, ¿ok? Pero resulta además que la elasticidad puede calcularse, o sea, yo la puedo medir. Y voy a tener una fórmula de elasticidad. Resulta que la elasticidad precio es el cambio porcentual que se da en la cantidad demandada cuando hay un cambio porcentual en el precio. Y la definición matemática de un cambio porcentual en la cantidad es cantidad 2 menos cantidad 1 entre cantidad 2 más cantidad 1 entre precio 2 menos precio 1, que esto sería el cambio porcentual en el precio, entre precio 2 más precio 1. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejemplo para que esto nos quede claro. ¿Sí? Repetir que ahí está escrita en pantalla. ¿La estás viendo? Ok. Bueno, pues la elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad cuando hay un cambio porcentual en el precio, y es cantidad 2 menos cantidad 1 entre cantidad 2 más cantidad 1 entre precio 2 menos precio 1 entre precio 2 más precio 1. ¿Okay? Y vamos a hacer un ejemplo para que esto nos quede más claro. Entonces vamos a hacer una curva de demanda. Y entonces vamos a suponer que el precio es 3 y que a este precio se demandan 5 unidades, que el precio sube a 4 y entonces la cantidad demandada disminuye a 2. ¿Ok? Entonces, si estamos suponiendo que aumenta el precio y que disminuye la cantidad demandada, el precio 1 sería 3, el precio 2 sería 4, la cantidad 1 sería 5 y la cantidad 2 sería 2. ¿Ok? ¿Eso está claro? Entonces, ahora vamos a calcular la elasticidad precio según esa fórmula que teníamos ahí arriba. Entonces sería cantidad 2 menos cantidad 1 entre cantidad 2 más cantidad 1 entre precio 2 menos precio 1 entre precio 2 más precio 1. ¿Ok? Entonces tenemos que 2 menos 5 es menos 3 entre 2 más 5 es 7 entre 4 menos 3 es 1 entre 4 más 3 es 7. Y entonces eso me queda menos 3 entre 7 es menos 0,42 entre 1 entre 7 es 0,14 y menos 0,42 entre 0,14, eso me da menos 3. Entonces
la elasticidad precio es igual a menos 3. Entonces aquí cosas importantes. Bueno, primero que todo, ¿hay alguna duda en el cálculo? Ok. Cuando yo hago dos cosas importantes. Cuando hago el cálculo de la elasticidad, siempre tiene que darme negativo. Siempre. Ya, siempre tiene la elasticidad precio de la demanda, siempre tiene que dar negativo. Pero para efectos de interpretarlo, o sea, de dar la respuesta, yo lo voy a interpretar en términos absolutos. ¿Ok? Eso en matemática, los términos absolutos, eso es que lo pone en valor positivo. Entonces, esta es la elasticidad que tenemos que interpretar. Entonces, vamos a ver ahora la interpretación. Ok, entonces vean que en este ejemplo que habíamos hecho, dijimos aquí, ¿verdad?, que aumentaba el precio y disminuía la cantidad. Entonces, la cantidad demandada va a disminuir un 3%, que fue el resultado que me dio, cada vez que el precio aumente un 1%. La cantidad demandada va a disminuir un 3% cada vez que el precio aumente un 1%. Vean que siempre voy a interpretar, porque la fórmula está hecha así, siempre voy a interpretar con respecto a un 1% en el precio. ¿Alguna pregunta? Ok. Sí. Es independiente. Siempre voy a interpretar con respecto a un 1% en el precio. Ok. Yo les dije que sí. ¿Qué dije yo? A ver, que entonces siempre da negativo. Ok, yo les dije que la elasticidad lo que medía era si la cantidad demandada cambiaba mucho o cambiaba poco. Entonces aquí la pregunta es, este 3% que fue el resultado que nos dio, ¿eso es mucho o es poco? Para saberlo necesitamos ver los diferentes tipos de elasticidad precio de la demanda. Vamos a ver los diferentes tipos de elasticidad. Entonces, el primer tipo es cuando la demanda es unitaria. Ok, Jenny ya tomó el pantallazo. Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Ok, y vamos a ver los diferentes tipos de elasticidad. La primera es cuando es unitaria. Entonces, la elasticidad es unitaria cuando el coeficiente de elasticidad precio me da igual a 1. En este caso, esta fórmula
para que esta fórmula sea igual a 1, lo que tiene que pasar es que el cambio porcentual en la cantidad demandada tiene que ser exactamente igual al cambio porcentual en el precio. O sea, el numerador y el denominador tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque entonces 10 entre 10 da 1. 5 entre 5 da 1. O sea, entonces el cambio en la cantidad tiene que ser exactamente igual al cambio en el precio para que nos dé 1. ¿Alguna pregunta? El segundo tipo de elasticidad es cuando es elástica. Es elástica cuando la elasticidad precio, el cálculo matemático, me da mayor que 1, ¿ok? Que sería nuestro caso, que nos dio 3, ¿verdad? Eso es mayor que 1. Ese es el caso que nos dio. Entonces la demanda en ese caso es elástica. Y entonces esta fórmula para que esta fórmula dé mayor que 1, lo que tiene que pasar es que el cambio porcentual en la cantidad demandada tiene que ser mayor que el cambio porcentual en el precio. O diciéndolo de otra forma, el numerador tiene que ser, el numerador tiene que ser mayor que el denominador. O de otra forma, la parte de arriba, la parte de arriba sea mayor que la parte de abajo. Para que esto sea mayor que 1, cambio por lo que tiene que pasar es que el cambio porcentual en la cantidad tiene que ser mayor al cambio porcentual en el precio. ¿Alguna pregunta? Este es el caso de los chocolates. Y además, si yo quisiera graficar una curva de demanda elástica, las curvas de demanda elástica tienden a ser como muy acostadas, así. ¿Por qué? Porque vean que cuando cambia el precio, el cambio en la cantidad es más grande que el cambio en el precio. ¿Alguna pregunta? Entonces vamos con 15 segundos. Ok. Un segundo. Lo paro y empezamos. Sí.